Mira, la cámara no se conecta nunca. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Liz. Buenas Buenas tardes, doctor. tardes. Bien, Buenas gracias a tardes. Dios, licenciado. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? Solamente quiero saber cómo se escucha. Bien, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Muy Muy bien, bien, ¿verdad? muy Ok, bien. perfecto. Claro. Miran el pizarrón. ¿Pueden ver el pizarrón? Sí, licenciado, se ve. Sí se mira. Ok. Sí, licenciado. La cámara no me funciona. No sé por qué. Pero bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Desde la otra vez esta plataforma no le funciona la cámara. Bueno, ahí estamos. Vamos a ver. Cualquier cosa, cualquier consulta, por favor, me levantan la mano y aparece en el sistema, en la plataforma, cómo estamos. Ok. Ok. Buenas tardes, compañeros. Hoy es 4 de agosto del año 2022. Estamos iniciando la clase del curso de Derecho Procesal Penal 1 del programa de estudios de la sección MISCO los días jueves y viernes en su horario del día de hoy de 5:30 a 7, creo que estamos, ¿verdad? En el sexto semestre de la carrera de abogado y notario. Así es de que pues iniciamos. Nos habíamos quedado pendientes con la relación que tiene el derecho procesal con otras disciplinas. Habíamos hablado de la psiquiatría forense, ¿se recuerda? ¿Estamos bien? ¿Alguien que me diga sí? ¿O alguien que me diga no? Es correcto, licenciado. Sí, estamos bien. Bueno, entonces vamos a continuar con el punto este que está dentro de los objetivos específicos del programa de estudios de este curso. Así es de que iniciamos con la relación con otras disciplinas del derecho procesal penal. Ahí se recuerdan que estamos viendo el derecho procesal penal como ciencia. Entonces, entre ciencias están en una condición dual, que podríamos decir que las otras disciplinas son ciencias. ¿Por qué son ciencias? Porque tienen el conocimiento científico para su creación, para su estudio. Todo se basa en el procedimiento del método científico para poder determinar en qué consiste cada una de las disciplinas y cuál es la relación del derecho procesal. El derecho procesal es una ciencia también que implica la utilización de metodologías específicas que están basadas en el conocimiento de la ciencia. Es decir, tenemos un proceso técnico científico en el conocimiento del derecho procesal penal. Todos los derechos procesales pues se basan en una ciencia. Ustedes saben que existe el derecho procesal administrativo, el derecho procesal laboral, el derecho procesal penal, el derecho procesal civil y mercantil. Entonces, todos esos derechos tienen una particularidad que por ser derecho procesal, su naturaleza jurídica implica precisamente el respeto de las facultades que tienen las personas que intervienen en él, porque es parte del derecho en general. Entonces, habíamos visto que la relación con otras disciplinas, hay infinidad de ciencias y materias. Miremos el 236 del Código Procesal
penal, si ustedes tienen su código procesal penal a la mano, miremos el 225, miremos. El 225. Ok, está bien. Alguien que me haga favor de leerme el artículo 225 para poder escuchar más de alguna voz de ustedes ahí, para creer que no estoy solo aquí frente al computador hablando, sino que tengo a interlocutores que están del otro lado, que me están escuchando, y así podemos hacer amena. A ver. Artículo 225 del Código Penal, reformado por el artículo 18 del decreto número 79-97 del Congreso de la República. Procedencia. El Ministerio Público o el tribunal podrán ordenar peritación a pedido de parte o de oficio, cuando para obtener, valorar o explicar un elemento de prueba fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. No rigen las pruebas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, sin haber sido requerido por la autoridad competente, aunque para informar utilice las aptitudes especiales que posea. En ese caso rigen las reglas de la prueba testimonial. Ok. Gracias, compañero. ¿Su nombre? Darwin Rogel, para servirle. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces nos apaga el micrófono para que no se nos haga eco. Bueno, este es el artículo, el 225, es el artículo que nos da entrada al Código Procesal Penal precisamente con este punto del programa. El punto del programa se llama relación con otras disciplinas jurídicas y se refiere a la relación del derecho procesal con otras disciplinas. Bueno, entonces, este es el artículo, si quieren lo subrayan, en la última línea del artículo 225 dice, vamos a leerlo desde cuando está la primera coma. Después hay la primera coma del artículo 225, donde empieza, dice, valorar o explicar un elemento de prueba fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia. Entonces, en la práctica, aquí es la fuente del derecho procesal que nos da margen a estudiar esa relación que tiene el derecho procesal penal con alguna ciencia. Entonces, ese es el fundamento legal que sirve al derecho procesal penal entrar en el conocimiento de una cantidad de ciencias que pudieran intervenir en cualquier momento. Ya se los voy a explicar ahorita más adelante en qué consiste todo esto, para que ustedes vayan entendiendo. Entonces necesito que por favor alguien me lea el artículo 226. El Código Procesal Penal, sí. Muy bien. Entonces ahí vamos a subrayar dos palabras. En el primer párrafo del artículo 225 subrayamos donde dice alguna ciencia, subrayamos la palabra ciencia. Y aquí vamos a subrayar titulados en la materia. Eso lo vamos a subrayar. Titulados en la materia, y vamos a subrayar siempre que la profesión
siempre que la profesión, eso lo subrayamos, por favor. Entonces, titulados en la materia. Ahora, ¿por qué les digo que subrayemos esto? Porque si subrayamos esto, le estamos poniendo énfasis que aquí es el preciso momento en la cual el derecho procesal penal le da apertura a las ciencias que se relacionan con el derecho procesal penal. Entonces, cuando estamos hablando de profesión, estamos hablando de profesión de cualquier índole. Cuando estamos hablando de titulados en la materia, estamos hablando de una persona que tiene un título de determinada materia. Cuando dice materia, se refiere a cualquier materia. Ahí arriba en el 225 nos estamos refiriendo a alguna ciencia. Bueno, ¿por qué razón es esto? Y aquí vamos a entender por qué razón el derecho procesal se relaciona con otras disciplinas. Entonces, vean pues, el juez es abogado. Podrá tener una maestría en el tema de la abogacía, derecho penal, derecho procesal penal, derecho civil, derecho laboral, y es en el área de abogado. Podrá tener un doctorado también en el área de leyes, siempre en el marco de su profesión. Ustedes cuando se gradúen, pues van a tener la posibilidad de seguir estudiando en la Universidad de San Carlos para seguir una maestría. Y esa maestría va a tener que estar relacionada con derecho constitucional, con derechos humanos, con derecho laboral y así sucesivamente. Si siguen estudiando y aprueban la maestría, pues posteriormente pueden seguir con un doctorado. El doctorado puede ser en el mismo orden de las leyes, o sea, en el ámbito del derecho. Entonces, cuando estamos hablando de la relación que tiene el derecho procesal con otras disciplinas, en este caso el derecho procesal penal, al cual nos referimos. Aquí se me fue esto, creo que lo podemos corregir. Aquí tenemos que poner derecho procesal penal. Si me hacen favor de corregir, si los que ya copiaron, con otras disciplinas. ¿Ok? Se me salió de la línea esto, pero ahorita lo arreglamos. Lo vamos a poner un poquito más pequeño. Eso. Ahí estamos bien. Bueno, entonces el juez es estudioso del derecho. El fiscal es estudioso del derecho. El abogado defensor es estudioso del derecho. Y especialmente en el ámbito penal, pues son estudiosos del derecho penal. Su servidor, pues de alguna manera también es estudioso del derecho penal. Y pues hemos conocido solo el ámbito penal. Pero yo no sé nada de la medicina. Tampoco sé nada de la psicología. Yo tampoco sé nada de la ingeniería. Tampoco sé nada de la arquitectura. Tampoco sé nada de cualquier otra materia que a ustedes se les pueda ocurrir. Por ejemplo, si a mí me preguntan algo de ingeniería en sistemas, ay Dios, estoy por la calle de las amarguras y mucho puedo encender la compu. Bueno, no tampoco tanto así, pero de alguna manera estamos a pie. Mientras que hay profesionales que conocen su materia, titulados en la materia. Véase el artículo 226. Entonces, estas disciplinas, háblese de ingeniería mecánica, háblese de ingeniería forense, perdón, ingeniería urbana, háblese de cualquier clase de ciencia que pudiéramos imaginarnos. El Código Procesal Penal, al decir conocimientos especiales en alguna ciencia, deja la posibilidad de que entre a conocer determinada ciencia.
Entonces, el juez sabe derecho, el fiscal sabe derecho, el abogado defensor sabe derecho, pero no sabemos nada de medicina, no sabemos nada de ingeniería aérea, no sabemos nada de, qué sé yo, de psicología, no sabemos nada de psiquiatría. Entonces, por eso están los otros profesionales versados en la materia, versados en las ciencias. Entonces, ¿por qué el derecho procesal penal se relaciona con estas disciplinas? Porque se necesita. Ahora, miremos por qué se necesita. Lástima que no se puede encender la cámara porque yo eso lo explico yo con mis alumnos así de cara a cara. Pero bueno, porque así da chance a que, así da chance a que ustedes lo miren a uno y vean cómo está la cosa, porque solo así, por estos mensajitos que tenemos a través de esta plataforma, sí estamos como fregados, ¿verdad? Pero no enciende la cámara, solo la voz. Pero ahí nos vamos. Yo creo que eso tiene que calentarnos a ver qué. El tema es que ya se quiso arreglar eso y no se ha podido. Entonces aquí necesitamos un ingeniero en sistemas. Bueno, entonces, ¿por qué se necesita que intervengan otras ciencias en el derecho procesal penal? Porque la sociedad es un cúmulo y este cúmulo va creciendo cada día más y va creciendo y va creciendo. En la medida que crece la sociedad, también crecen los conflictos. Y los conflictos que genera una sociedad son de toda índole. Llevan consigo una serie de situaciones de toda índole. Es decir, que los conflictos involucran a la necesidad de que intervenga un especialista, que intervenga alguna persona que posee conocimientos especiales en alguna ciencia. Por ejemplo, si hay un accidente aéreo en el Aeropuerto Internacional La Aurora, dos aviones, uno que trataba de despejar, o sea, tomar vuelo, y el otro que iba bajando, tuvieron una colisión. Se chocaron entre sí en la pista y hay que determinar por medio de un ingeniero de aeronáutica o un ingeniero especializado en una regla, en reglas de aviación nacional o internacional, quién fue el que tuvo la culpa, por decir en un hecho culposo, no solamente en un hecho de tránsito de vehículos, sino que aquí estamos hablando de, por ejemplo, de un accidente de aviones. O que un avión despejó en el aeropuerto en condiciones adversas al tiempo, al aire y qué sé yo, y necesitamos un técnico que nos diga si efectivamente eso fue así. Entonces el derecho procesal penal se auxilia de otras ciencias porque el derecho procesal únicamente conoce del derecho. Entonces se asiste de técnicos especializados en la materia que aportan sus conocimientos especiales para coadyuvar con el proceso penal, para que los sujetos procesales tengan a bien conocer cuáles son las características básicas de un incidente, de un conflicto o de cualquier otra naturaleza. Por ejemplo, en el caso de, vamos a poner un ejemplo así como algo así como abrupto, un envenenamiento de una persona. ¿Qué pasa cuando envenenan a una persona? Le hacen una subebida ahí, le echan unas gotitas y eso hace que se trastorne el sistema nervioso, provoque un shock y muera por algún problema cardiorrespiratorio, qué sé yo. Pero todo fue provocado porque le pusieron en el café, la leche, el té o cualquier otra cosa, algo. Y entonces necesitamos a un médico que nos diga qué realmente pasó o cuál fue realmente la causa de la muerte de esa persona. Eso no lo va a poder hacer el fiscal, eso no lo va a poder hacer el defensor, eso lo tiene que hacer un médico forense,
Entonces nos auxiliamos de la medicina forense, precisamente que es otra disciplina. Esa disciplina es la que de alguna forma nos va a ayudar a esclarecer de alguna manera el proceso que estamos siguiendo. Obviamente que vamos orientados a encontrar la verdad. Entonces, si no tenemos esa intervención, ahorita le doy la palabra a Marco. Si no tenemos esa intervención, entonces no podríamos definir qué fue lo que realmente pasó. El médico forense en algún momento nos va a decir, sí, efectivamente, el señor recibió una dosis de gramoxón, por así decirlo, de ese líquido que sirve para destruir la vegetación en las plantas en el campo, y le pusieron unas gotitas en el café y eso le provocó una convulsión y que murió. Pero fue la presencia de el líquido o esa sustancia provocó que le causara una convulsión gastrointestinal o qué sé yo, lo que ustedes se puedan imaginar de lo que dicen los médicos. Pero ¿qué se necesita? Que fueron sustraídas las muestras de sangre y fueron sustraídas las secreciones que tenía en el interior del estómago y fueron enviadas a la Universidad de San Carlos para que las analizara un químico biólogo. Ok. Entonces, ¿qué otra disciplina entra ahí? La química. La biología, La perdón, la biología. química. La biología. Entonces, se dan cuenta, este personaje, un perito especializado en la materia, con conocimientos especiales, nos está dando a conocer que efectivamente existe la presencia de una sustancia en el interior del cuerpo que le provocó una convulsión porque son sustancias que no tienen que estar dentro del interior de un cuerpo humano. Son sustancias que son creadas y hechas para controlar la vegetación externamente y no dentro del interior del cuerpo. Porque si se aplica dentro del interior del cuerpo, al conjugarse con los jugos gástricos y una serie de secreciones que tiene el mismo organismo, pues químicamente o biológicamente se puede determinar que podría resultar una convulsión que pudo haber asfixiado porque hubo una inflamación del órgano cardiorrespiratorio o el órgano de la mucosa de los pulmones que provocó una asfixia interna y por eso falleció. Y se refieren a 3 gotitas, pero imagínense ahí cómo entra la medicina forense, entra la química, entra la biología y una serie de ciencias que se relacionan con el derecho procesal. Marco, ¿me quería hablar, por favor? Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una duda y a la vez consulta al licenciado. Esto procede en un juicio, como es un juicio oral, me imagino que lo puede también hacer la defensa, tanto como el Ministerio Público. Claro. En tal caso, las dos partes pueden llevar su perito y a la hora de determinar si hubiera una diferencia entre lo que dijeran ellos, ¿quién toma la última palabra, licenciado o doctor, perdón? Vea, estamos en la sección 4 de la procedencia del peritaje. En esto, ya hablando del derecho procesal penal per se, podemos decir que la intervención de estos profesionales o de estas ciencias es desde el inicio del proceso, desde el momento. Todas las partes en el proceso, por así decirlo, agraviado, sindicado, Ministerio Público, pueden promover la intervención de cualquier profesional de la materia para coadyuvar con la investigación o esclarecer la verdad y tienen la libertad de proponerlo de conformidad con la ley. Entonces, el defensor puede proponer a su perito. El Ministerio Público regularmente propone al perito del INASIF, que es la institución que está establecida para toda clase de intervenciones en relación a los peritajes que ellos manejan. Es una
institución que está al servicio de la sociedad y del Estado para poder aportar los conocimientos especiales de algunos técnicos que posee. A falta de esos técnicos, las partes pueden proponer a su perito. Esto ya es hablando de procesal penal. Estamos hablando del derecho procesal penal, pero ya en razón a su pregunta, Marco, pues le puedo decir que todas las personas pueden proponer, todos los sujetos procesales que intervienen y están autorizados legítimamente dentro de un proceso, pueden proponer a un perito. Adicional a eso, también están los consultores técnicos, que son los que revisan la intervención de los peritos en el proceso. No solamente se da en el juicio, sino que se da durante todo el proceso. Si durante todo el proceso no se pone la atención debida a los peritajes que se han hecho, pues entonces eso se va acumulando para llegar al debate, y en el debate, pues el tribunal que conozca del caso está sujeto a que pueda analizar los peritajes del Ministerio Público por medio del INASIF y los peritajes que se propusieron en forma individual o en forma particular por parte de la defensa. Podría existir otro por parte del querellante adhesivo para decir que quien tiene la razón, si es con mejor o igual razón, o alguien que tenga un conocimiento mucho más avanzado que los peritos que se presentaron, podría dar una opinión, y entonces el que decide al final de esto es el juez en primera instancia. En la instancia del debate decide el tribunal. Entonces esos son los momentos en los cuales se aprecian los peritajes. Están plasmados en peritajes. ¿Por qué? Porque son peritos en la materia. Perito significa que es una persona diestra con conocimientos especiales. Y por eso cuando leíamos el artículo 226 del Código Procesal Penal, estábamos hablando de la calidad de los peritos. Que los peritos, dice, deben ser titulados en la materia. O sea, no puedo decir yo que hay un médico que no tenga título, o no puedo decir que alguien que va a intervenir tiene que estar acreditado de que efectivamente tiene esos conocimientos especiales y que esos conocimientos especiales están reconocidos por alguna autoridad universitaria que le extendió un título. Entonces, mire, señor juez, yo soy médico forense y acredito mi título, me acredito mi calidad con el título que le estoy presentando, o con mi carnet del Colegio de Médicos y Cirujanos, o le estoy acreditando pues que yo soy psicólogo, le estoy acreditando que yo soy psiquiatra, porque estoy acreditado tanto en la Universidad de Da Vinci, o estoy acreditado en la Universidad de Salamanca, España, estoy acreditado en la Universidad de Veracruz de México, o estoy acreditado por la Universidad de Filadelfia en Estados Unidos, que yo cuento con el título de que soy psicólogo forense, o en algún momento soy psiquiatra forense, o tengo la calidad de médico forense especializado. ¿Qué más que una persona versada en esa materia intervenga en un proceso? Porque va a coadyuvar de manera técnica, científica, que las circunstancias que ocurrieron fueron de tal forma y que ayudarán al tribunal a tomar en cuenta el dictamen. Cuando hay dos dictámenes de dos peritos, es el tribunal el que tiene que decidir en cuanto a cuál es el dictamen que aporta mejores condiciones para el esclarecimiento de la verdad. Esa es la finalidad de que intervengan otras disciplinas. No sé si estamos bien, Marco, con esta explicación o no, usted me dice. Sí, doctor, muchas gracias. Muy amable. Para servirle. Bueno, entonces, estas calidades que intervienen son los titulares de las otras disciplinas dentro del derecho procesal. Lo hacemos por medio de personas versadas en la materia. Entonces, el derecho procesal penal, el motivo de estudio por el cual tenemos que indicar por qué hay relación con otras disciplinas jurídicas, es porque se necesita
un objeto de encontrar la verdad. Y necesariamente necesitamos fuentes que indiquen cuál es el origen del conflicto. Por ejemplo, si tenemos un problema de que alguien chocó en la vía pública y mató a una persona, y hubo una colisión y la persona que manejaba en el otro vehículo falleció. ¿A quién podríamos llamar ahí? ¿A quién se les ocurre a ustedes? Porque el juez tendrá conocimientos del tema vial y del tema de vías y de... ¿A quién podríamos llamar ahí? A ver quién me dice. En un hecho de tránsito. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Sería de primera instancia un médico forense para saber el estado de conducción del otro conductor que falleció. Podría ser por el tema de la causa de la muerte del fallecido, sí. ¿Quién más? ¿Qué más nos podríamos auxiliar ahí? Con un A policía ver, de Wanda nos quería hablar, una compañerita que se llama Wanda me está saliendo ahí, que me está levantando la mano. Vamos a darle la oportunidad por ser dama. un ¿Por qué no? abogado. Buenas tardes, licenciado. Pues, El abogado conoce el tiene- derecho. Fuera de eso, de que conocemos el derecho, porque el juez conoce el derecho, el fiscal conoce el derecho, el abogado defensor conoce el derecho. Fuera de los abogados, ¿qué otra ciencia creen ustedes, o materia, o arte, o oficio, podrían ustedes ver en qué podría intervenir en un hecho de tránsito alguna de estas disciplinas? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente se coordinaría la PMT, luego PNC y así sucesivamente para conocer en detalle. Pero ¿quién nos podría dar el dictamen de cómo realmente ocurrió el hecho de tránsito? ¿Quién llevaba la vía? Si uno de los vehículos se atravesó o si algún vehículo iba en contra de la vía. ¿Quién nos podrá dar ese dictamen? Un policía de tránsito Policía de tránsito. y un mecánico tal vez para ver si hubo fallos del automóvil. Leamos el artículo 226 y se van a orientar. Dice, los peritos deberán ser titulados en la materia. Ya hablamos que cuando sean titulados en la materia es porque tienen que tener un título de determinada materia. A que pertenezca el punto sobre el que han de pronunciarse. Estamos hablando aquí de un hecho de tránsito. Siempre que la profesión, arte o técnica estén reglamentados. Entonces aquí nos está dando la posibilidad que puede intervenir una profesión como representante de la disciplina, puede intervenir alguien que sea versado en algún arte o en alguna técnica. Entonces hay ciencias y hay técnicas que estén reglamentados, siempre que estén reglamentados. Si no están reglamentados, yo no puedo decir tengo cierto peritaje o tengo conocimiento especial en eso si no está reglamentado y no tengo el título correspondiente. Dice, pero miren el segundo presupuesto del artículo 226, porque eso es importantísimo que ustedes lo vayan aprendiendo y manejando desde ya, porque dice, sí, por obstáculo insuperable no se pudiera contar en el lugar del procedimiento con un perito habilitado, quiere decir un profesional, alguien versado en una, se designará a una persona de idoneidad manifiesta. ¿Qué significa eso? Que la persona que puede intervenir en este acto puede determinar quién lleva la vía. Y entonces ahí sí podríamos pedirle un informe al experto de tránsito, al experto en vehículos. Podríamos tener dos personas de idoneidad manifiesta que nos indiquen que efectivamente en ese sector, precisamente donde ocurrió el hecho de tránsito, la colisión entre dos vehículos que provocó la muerte de una persona, en ese espacio podría decirse que el vehículo A se conducía en un carril auxiliar en contra de la vía. En segundo lugar, el vehículo B podría decirse que iba en su estado normal, conduciendo a su derecha, utilizando la vía correspondiente. ¿Quién puede dar ese informe?
Pues el técnico experto en tránsito, el que nos va a tener ya el diseño y que nos va a decir, ahí entra, si fuera así el caso, la policía municipal de cualquier municipalidad, de cualquier sector, donde nos va a decir, mire, sobre la 15 calle y 14 avenida de X zona, ahí la vía está de sur a norte y solo pueden transitar vehículos livianos que utilicen el carril auxiliar. Por lo tanto, en ese lugar no podrían transitar camiones. Entonces necesitamos ese informe de ese técnico, porque entonces eso es lo que aclara al juez y le dice, bueno, aquí tengo el informe del técnico en tránsito que está reconocido por la municipalidad o por la entidad correspondiente. En este caso podría ser EMETRA o cualquier municipalidad de cualquier metra de cualquier municipalidad, en cualquier municipio, donde nos está indicando que en este sector no se puede conducir de sur a norte. Y la persona que iba de sur a norte, que colisionó en forma frontal con el otro vehículo, provocándoles daños considerables y que como consecuencia de ello falleció una persona que venía manejando el otro vehículo en su estado normal, pues es responsable del hecho culposo, es responsable del delito culposo. ¿Por qué? Por imprudencia, por impericia, por negligencia, ¿qué fue lo que pasó ahí? Pero le provocó la muerte de una persona. Pero este dictamen lo tiene que dar una persona versada en la técnica. También podemos auxiliarnos en ese lugar por un técnico en planimetría. Eso lo tiene la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público. Los técnicos en planimetría tienen la posibilidad de establecer a qué distancia iban, cómo iban, en qué lugar quedaron los vehículos y todas esas características que pudieron. Alguien, Marcos, creo que me está pidiendo la palabra. Por favor, Marcos. Claro. Se dan cuenta cómo el derecho procesal va necesitando de muchas técnicas, muchas ciencias, y obviamente el médico forense lo vamos a necesitar porque él nos va a decir cuál fue la causa de la muerte. Héctor, por favor, Héctor, adelante. Gracias, Lick. Buenas noches. Tal vez dentro de la idoneidad de las personas, se me ocurre a mí que también podría participar un ajustador de seguros. Posiblemente por el tema de los resarcimientos y la indemnización y los pagos y los costos. Exactamente, porque en la práctica estas personas tienen mucho contacto con los accidentes de tránsito, porque estamos hablando de esto, ¿no? Y entonces se da que ellos tienen mucha experiencia en analizar, ver quién venía sobre qué calle, qué avenida, de qué lado fue el golpe, qué magnitud de golpe, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque claro, la idoneidad de ellos es para establecer el pago del seguro, entonces deben de ser bastante certeros y bastante precisos con su informe para resarcir los daños, ¿verdad? Entonces a mí se me hace, ellos probablemente no tengan, bueno, de hecho tienen fe pública también, pero pueden ser también personas idóneas que concurren en esta clase de accidentes. Gracias. Excelente su participación, Héctor. Jacqueline. Licenciado, buenas, disculpe, una pregunta. También podría entrar ahí también lo que es ¿cómo se llama? La antropología. ¿En qué sentido? En el sentido de que así como, por ejemplo, en el caso del conflicto armado interno, cuando estuvieron haciendo la excavación y el estudio de los huesos de los cuerpos de las personas fallecidas. Sí, claro. En ese otro hecho, sí podríamos ayudarnos de los técnicos especializados en esas artes. La antropología forense es una de las ciencias que ayuda para identificar las características de una persona que fue enterrada y que no se le pudo identificar en su momento. De acuerdo a los
datos antropológicos y antecedentes del hecho pueden aportar de alguna manera que efectivamente coinciden los resabios de los huesos con una familia X al haberle practicado una prueba de ADN o qué sé yo, que sí correspondan a muchas cosas metiéndose a ese ámbito de la averiguación de los hechos para encontrar la verdad en el derecho procesal penal. ¿Alguien más? Bueno, entonces ustedes se dan... Sí, buenas tardes. Carlos. Perdón. Sí, solo para agregar algo más, licenciado, yo ahí a ese acontecimiento que ha mencionado, yo agregaría al perito psicología forense para evaluar también la psicología del piloto que haya quedado vivo, porque regularmente en la actualidad pues ya se influye lo que es un estrés o una ira, y realmente pues tenemos que ir descartando esas posibilidades. Tal vez venía peleando con otro conductor y por querer rebasar pasó esta acción, ¿verdad? Podría sumarlo al listado. Mire, eso es una cuestión tan amplia que queda en la disponibilidad del fiscal que está realizando la investigación, pero no solamente en él. Las partes interesadas, de acuerdo al 315 del Código Procesal Penal, pueden promover toda clase de diligencias para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes. Miremos el 315 solo para hacer referencia. Alguien que me lea el 315. El 315 del Código Procesal Penal. Excelente. Marcos fue el que leyó, ¿verdad? Muchísimas gracias, Marcos. Quiero que se den cuenta que este es el artículo clave para que las partes propongan la intervención de cualquier perito versado en la materia que se refiere a alguna disciplina. Yo necesito que para aclarar la verdad, para que se establezca realmente qué fue lo que pasó, vengo yo y le propongo al Ministerio Público que realice un X medio de investigación. Señor fiscal, por favor, solicítele al INASIF que nombre un psicólogo forense para establecer el grado de estrés que llevaba el piloto que resultó vivo, como lo dice Carlos. Señor Ministerio Público, señor fiscal, por favor, le solicito que le pida al INASIF que establezca cuáles fueron las causas del fallecido. Señor fiscal del Ministerio Público, y todo se lo tengo que pedir, obviamente por escrito, en fundamento, en amparo de este artículo. Este es el artículo clave para la defensa, para poder proponer medios de prueba. Y no solo la defensa, sino que también el sindicato, el querellante y todas las personas que están dentro del proceso. A ver, Jacqueline. Jacqueline. Jacqueline está pidiendo la palabra. No, licenciado, solamente era con anterioridad a lo que estaban hablando, que si también podría participar ahí un ingeniero vial. Esa era mi duda. Claro, claro. Así como hablamos del tema del aeropuerto, ese ingeniero en temas de velocidad de aviones o cualquier otro experto que ustedes puedan, siempre y cuando estén reglamentados. Eso dice el 226. Siempre y cuando no se les va a ocurrir a ustedes promover a alguien que no esté reglamentado, que no tenga título. Siempre y cuando sea una técnica que esté reconocida. A ver, Darwin, ¿quería hablar?
Sí, licenciado, buenas noches. Buenas Perdone, noches. fíjese que me quedé sin señal de internet y yo ahorita que volví a conectarme escuché que usted estaba diciendo que era el artículo clave para poder solicitar el perito, un peritaje o un experto en otra materia, pero ¿qué artículo fue el que citó? No lo escuché porque se me El fue la señal. 315. Me tuve que volver a 315 del Código 315, Procesal muy Penal. amable. Para servirle. Gracias. ¿Alguno más que quiera intervenir? Me gusta porque se está volviendo amena la clase y veo que tienen interés. Doctor, muy buenas tardes, mucho gusto de saludarlo. Le habla María de Los Ángeles. Una pequeña consulta con respecto a la calidad en los peritos. De acuerdo al ejemplo que usted acaba de señalar, se pueden tomar en cuenta al cuerpo de bomberos, que son los que regularmente siempre asisten a este tipo de accidentes. Claro, claro. Mire, todo es posible en tanto se coadyuve con la averiguación de la verdad. Muchas veces el fiscal no tiene ese alcance para pedir tanta cosa, entonces para ello están las partes, especialmente las partes interesadas, que tienen el interés, valga la redundancia, de que su caso se aclare como corresponde y se encuentre la verdad. En el tema de los bomberos es importante porque ellos son los primeros que acuden a la escena del crimen y es probable que todavía hayan encontrado con vida a la persona que falleció y pudo haber dicho algo y en su momento pues les tienen que decir, ellos no son peritos, pero son personas que auxiliaron en algún momento y entran como testigos. Entonces todas las partes pueden proponer medios de investigación y yéndonos a lo que es el 315, pero acá, para no salirnos del tema, estamos en el tema de la relación que tiene el derecho procesal penal, porque yo sé que el derecho procesal penal da mucho que pensar porque es lo que vivimos prácticamente todos los guatemaltecos en lo que sucede a diario en las noticias que se relaciona con el derecho procesal penal. Entonces todos los juicios, todos los procesos que se dan a conocer en los medios de investigación tienen que ver con el derecho procesal penal. Entonces nos llama la atención mucho ver cómo realmente nosotros como estudiantes de derecho y como futuros abogados en derecho penal, pues tenemos que saber todas estas figuras jurídicas del derecho procesal penal para que bueno, si alguien tiene su micrófono encendido, lo dejó abierto. Bueno, Carlos creo que quiere hablar. Sí, licenciado, con una duda con respecto al artículo 315. ¿Se podría aplicar en la primera declaración de un accidente de tránsito, licenciado? ¿Y cuánto tiempo más nos llevaría? ¿Cómo? Discúlpeme, es que hay un ruido ahí que hace interferencia. No sé si le podrían decir ahí al compañerito que apague el micrófono. ¿Hasta cuándo? Es que a veces encienden el micrófono al mismo tiempo, entonces mejor esperen que yo les dé la palabra para que así ya se puedan conectar. Si me hacen favor. Ahorita voy con Chen, que me está esperando ahí con la mano levantada. A ver, ¿quién era el que me estaba hablando? Disculpe. Licenciado, mi nombre es Carlos. Sí, Carlos. Mi pregunta era con respecto al artículo 315. Sí. ¿Se podría aplicar en la primera declaración y en cuánto tiempo más o menos estaría promoviendo este artículo? Ya que bien sabe que cuando hay algún percance se va uno a carceletas y en cuestión de 24 horas pues podría quedar libre, pero si uno aplicaría este artículo, ¿cuánto tiempo más se podría exponer? En la fase preparatoria. Mire, regularmente todos los hechos de tránsito tienen un arresto domiciliario por default. Si no lo extiende la policía, como está en la ley, lo debe extender el juez de paz o el juez que tenga conocimiento del hecho en primera instancia. Entonces, hay alguien que tiene todavía encendido su micrófono que nos está haciendo interferencia porque no escucho. ¿Cómo hiciéramos para que lo apagara? Licenciado, perdón. Jacqueline, licenciado, usted lo puede apagar ahí desde su pantalla, según dicen. Sí, Lick, usted lo puede apagar. Ahí está, ya lo apagaron. Ahí estamos, ok. Pero no quiero silenciar a ninguno porque
No, ese es el objetivo. Chen me quería hablar, ahora sí estamos claros. Ahora sí. Sí, Luis, buenas tardes, compañeros. Fíjense que yo tenía una duda respecto al accidente de tránsito. Hay unas ciencias muy exactas, que son las ciencias físicas y matemáticas. En ese caso, en el ejemplo hipotético que usted presentaba, se puede hacer uso yo considero pues, que se puede hacer uso de las ciencias físicas en ese sentido, para establecer por lo menos trayectorias. Yo creo que es las ciencias físicas, en comparación con la planimetría que presenta el Ministerio Público, es aún más exacto, porque abarca también, tipo, por ejemplo, la velocidad en la que iba el vehículo. Eso estaba leyendo yo un poquito sobre las ciencias físicas, y puede establecer también la velocidad del vehículo, el impacto, el daño que puede causar, el tipo de impacto. O sea, no sé, mi duda es esa, si se puede utilizar también esas ciencias exactas, como la física y la matemática en los peritajes. Lo único es que hay que ser puntual en qué razón se tiene que proponer. Dice que pertenezca el punto sobre el que ha de pronunciarse. Entonces, estas personas que son técnicas en un arte o tienen alguna profesión, en el tema eso tenemos que ser bien explicativos para proponérselo al fiscal y decirle, mire, es necesario que usted acepte, eso regularmente no lo tiene el INASIF. Entonces, cuando el fiscal lo pide al INASIF, la respuesta del INASIF es que, mire, ese perito que usted me está pidiendo, ni siquiera lo conocemos. Entonces, usted como parte interesada lo puede proponer con sus títulos correspondientes y tiene que indicar razonablemente a qué se va a referir su intervención. ¿Por qué? Porque miren lo que dice 315 en el segundo presupuesto. El Ministerio Público los llevará a cabo si los considera pertinentes y útiles. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, en este caso, Chen, por favor, es que tenemos que ser puntuales, tenemos que ser bien pertinentes del por qué se necesita la intervención de este técnico o de este profesional. Yo necesito al médico forense porque lo necesito para que me establezca la causa de la muerte, aunque fuera un hecho de tránsito, que ya todos sabemos que fue a consecuencia de un golpe, pero ¿qué sabemos si el médico forense determina que fue por un paro cardiorrespiratorio, que es totalmente distinto a lo del impacto, del choque? Eso nos excluye de alguna manera algún efecto de responsabilidad que pudiera tener el piloto que resultó ileso. Entonces, en este caso, hay que tomar en cuenta este segundo presupuesto del 315. Nos fuimos a esto porque me preguntaban quiénes podían hacer la propuesta de intervenir a todas estas personas que son versadas en la materia en cuanto a títulos de alguna disciplina. Marcos. Sí, claro. Excelente. Imagínense que los dos vehículos hayan estado transitando en su vía normal, en su vía correspondiente. No hay ninguna tergiversación, pero el otro señor perdió la vida por una deficiencia cardiorrespiratoria y que le provocó colisionar ya inconsciente o en el propio estado de la agonía, chocar con el otro vehículo que no se entiende, y entonces, como resultó muerto esta persona, pues la responsabilidad recae en el que quedó vivo. Eso es lo que ocurre siempre en un hecho de tránsito. Interesante el hecho de tránsito, nos llama la atención y por eso es que supongo que tengo tantas intervenciones por parte de ustedes, pero aquí estamos para servirles. Leonel, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, Leonel. Adelante. Fíjese que saliendo un poquito del tema, es que yo quería preguntarle algo antes de que comenzara con la cuestión con el tránsito. No sé si puedo todavía. Dígame, claro. No, deja. Fíjese que ya de último, no sé si podamos. Bueno, fíjese que yo estaba en una reunión con un abogado y unos familiares,
pues eso levantaron una compra y venta sobre un bien inmueble. Entonces, firmó la señora que iba a vender ¿cómo se llama? El bien inmueble. Pues todo quedó re bien, pues se metió a la referería al protocolo del abogado. Pues con el tiempo ellos cambiaron de parecer, ¿verdad? Empezando a inventar cuestiones de que no había sido así, que la firma era falsa, que no sé qué. Bueno, entonces demandaron al abogado. Y al demandar al abogado, lo primero que hicieron fue el Ministerio Público, bueno, a través del abogado, del defensor de esta señora, mandó, Sí. mandó al abogado a que él le pidió al Ministerio Público que propusiera un perito, pero en grafotecnia. Sí. Entonces lo mandaron para el INASIF. Entonces ahí estuvo haciendo planas como unos 2-3 horas. Y con el tiempo, pero le recogieron sus papeles al abogado que estaba inmiscuido en esto. Pero no era así. La realidad que todo había sido una cuestión de buena fe. Entonces ahí le dieron a conocer a la señora que su firma era la que estaba ahí plasmada en ese documento. Okay. Entonces inmediatamente pues todo volvió a su normalidad. Pero de este caso, yo quisiera preguntarle a usted si hay peritos que sean, digamos, diestros en este tipo de ¿cómo se llama?, de firmas, o Claro. es alguna máquina que se usa, porque son 3 horas las que uno pasa haciendo Sí. planas ahí, ¿verdad? Les voy a contar cómo es eso. Mire, hay técnicos en el INASIF que son técnicos especializados en la materia de documentoscopía y hay otros técnicos que son versados en grafología, grafotécnicos. Son técnicas avanzadas. Y quiero decirles que aquí en Guatemala hay 3 técnicos, creo que son 3 o 4 en el INASIF, que han sido requeridos hasta de parte de algunos otros países para determinar algunas circunstancias. Ellos han creado tanta credibilidad en sus análisis que como son peritos, todo lo que se refiere a peritaje, todo lo que se refiere a intervención de profesionales versados en algunas disciplinas, tienen un procedimiento específico de acuerdo a la materia que conozcan. En este caso le quiero explicar bien cómo es. El técnico en documentoscopía y el técnico en grafología se basan en procedimientos eminentemente técnicos, que son, por ejemplo, el análisis de una firma. ¿Cómo analizan una firma estos señores? Eso lo tienen que conocer ustedes como abogados, como estudiantes de derecho, lo tienen que conocer y lo tienen que conocer de acuerdo a la práctica o en su defecto, pues por parte de la teoría de aquí que el catedrático se los explique si él tiene conocimiento de ello. Hay catedráticos que ni siquiera conocen esto. Pero esta técnica es que a usted lo hacen escribir 50 veces en varias páginas de papel bond tamaño oficio su firma. Y lo hacen escribir también escritura normal. Diga aquí, ponga aquí la ciudad de Guatemala, haga números y lo ponen a hacer una gran cantidad de escrituras, que esos son los elementos que le sirven al técnico en grafología, analizar el elemento dubitado y el elemento indubitado. El elemento dubitado, con D de dedo, el elemento dubitado es el que se refiere al que existe la duda. Por ejemplo, aquí la escritura pública que usted nos estaba contando. Ahí había duda que las firmas que calzaban esa escritura pública de compra-venta del inmueble que faccionaron en su momento en la oficina del abogado que usted visitó, pues había duda de que esas no eran las firmas, porque seguramente las personas que quisieron retractarse de ese negocio, pues lo primero que hicieron es que esa no es mi firma. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con la intervención de una persona que tiene conocimientos especiales en una ciencia, en un arte, una técnica u oficio, en este caso es una técnica, estos señores hacen un cotejo de todas las firmas que se hicieron en el documento indubitado. ¿Por qué se le llama indubitado?
porque lo están haciendo frente al perito. No hay duda de que la persona que se identifica con su DPI número tal, que responde al nombre de tal, él es el que está plasmando en hojas de papel bond 15 firmas, 15 hojas con escritura normal. Entonces no hay duda que ese documento sea que haya tenido alguna duda, sino que es indubitado, que no tiene duda, indubitado. Y el otro sí tiene duda. Entonces, el técnico en grafología viene y hace un análisis y empieza a hacer un análisis. Lástima que no. Bueno, se lo voy a explicar aquí en el pizarrón. Creo que todavía puedo. Miren el pizarrón, ¿verdad? Lo que ustedes vayan tomando el concepto, porque a mí me gusta que los estudiantes, control M, me da otra. Gracias, profesor. Entonces se los digo. Permítame un momentito. A ver si puedo. Ah, no, se me fue esto. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Licenciado. Licenciado. Estamos en Misco, ¿ah? Me salí de la plataforma. Ahorita me conecto otra vez. Permítame porque creo que me salí de la... por estar apachando. Ok. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver si puedo. ¿Alguien tiene encendido? Que me apague su micrófono. Porque no sé si me voy a poder. No, esto se trabó. Bueno, ya se los voy a explicar. ¿Me apagan algunos teléfonos porque tengo eco? ¿Sí? Ahora sí. Bueno, el elemento indubitado se coteja con el... No, todavía no. Tengo eco. Ahorita les digo que puedo. Bueno, se los vamos a decir así. Le voy a bajar volumen porque tengo demasiado eco. Es que hay alguien que tiene su... Me voy un poquito más quedito, pero así vamos a explicar. El elemento dubitado y el elemento indubitado se cotejan. La A, por ejemplo, la primera A de la rúbrica del notario que suscribió el acta o la escritura pública del contrato de compra-venta que realizaron, que dice el compañero. Emite un dictamen y dice esa A sí corresponde a la firma que nos hizo aquí enfrente de nosotros. Y ya cuando corresponde esa firma, entonces no puedo hablar porque tengo mucha bulla. Licenciado, perdone. ¿Sí? Fíjese que tiene 2 sesiones abiertas. ¿Podría usted cerrar una para que no le reproduzca el mismo eco? Porque usted mismo se escucha. Permítame. ¿Y ahora? Igualmente aparecen 2 todavía.
escuchan, compañeros? ¿Aló? Sí, licenciado. Ahora sí. Buenas noches. Disculpen que ya vieron cómo necesitamos un ingeniero en sistemas en este momento. Los abogados no sabemos de esto. Bueno. Esto se recuerdan que es una técnica, ¿no? Creo que también las personas se presentan como peritos, porque tienen conocimiento en el. Entonces, aquí vamos a utilizar algo así como de escritura de letras. Por ejemplo, una firma. Vamos a hacerla aquí con flechitas para que ustedes más o menos entiendan. Si ustedes firman así, como sea, una firma aquí, ¿ok? ¿La ven? Y de ahí siguen, esos son los pasos que sigue el técnico. Y ahí le hacen una ruedita aquí, o no sé cómo. Y de ahí le hacen cualquier cosa. Algo así como una firma. Así, una firma ilegible, estamos viendo. ¿Ya? Esa es la firma. Sí la miran, ¿verdad? Sí, licenciado. Supongamos que esa es la firma, esas rayas que yo hice ahí. Entonces el técnico, si ustedes miran el cursor, ¿sí miran el cursor? El técnico en grafología lo que hace es que cuando pone a firmar varias veces a la persona, analiza primero los primeros rasgos. Por ejemplo, si ustedes observan aquí abajo, eso tiende a una curva y la une con la otra, y aquí tiene una especie de un volcán, y así sucesivamente. Estos rasgos son analizados por parte del técnico en el elemento dubitado, o sea, el que tiene características de falsedad. Entonces, como hay varias firmas que escribió el sindicado en un documento, entonces se cotejan. Eso sí, las firmas que se cotejan tienen que ser en su original, y las que se van a poner en su carácter indubitado también tienen que ser en original. Entonces, tienen que ser contrapuestas en sus dos originales. Entonces, vamos a ver, las firmas que se hacen en algún momento por parte de la persona que citaron ahí, para que me dijo el compañero que tardaban 2 horas, es porque que analizaron de cualquier manera esos rasgos que de alguna forma realizó la persona y siguió haciendo. Por eso quería explicarles yo con esto, con el pizarrón, para que ustedes vieran. Por ejemplo, hay gente que firma así, y entonces es ilegible ahí. Entonces, si la firma que vimos de carácter dubitado está así, pero el señor firma de esta manera, ¿qué podría decir el perito ahí? Que no es la firma, que los rasgos que hace aquí el señor en la escritura pública, nada que ver con la firma que hace. Entonces puede determinar que los rasgos no pertenecen a la grafomonía de la escritura del señor fulano de tal. Entonces, ese dictamen lo aprecia el perito y emite un informe al juez, quien es el que le dice: mire, esa firma no es la del señor, porque los rasgos de su escritura son totalmente distintos a la firma que calza el documento dubitado. Por lo tanto, esa firma es falsa, no es de la persona que indica que es la que está haciendo ahí. Si hablamos de escritura y estamos hablando de escritura de alguna clase de situaciones, pues entonces ponen a poner palabras al sindicado para que escriba, y escriba en letra de carta o escriba en letra de molde, y de acuerdo a cómo está la estructura del documento dubitado, entonces hacen la comparación. Esta firma la ponen encima de la otra y ven si efectivamente hay rasgos que de alguna manera podrían
podrían realizarse nuevamente en la misma dirección, en el mismo sentido, en las mismas dimensiones. Otro punto que analizan los técnicos en grafología es que la intensidad, hay muchas personas que agarran un lapicero y que escriben muy fuerte en el papel, que dejan de alguna manera en la parte anversa de la hoja una marca que escribieron muy fuerte, y hay otras personas que dejan estampada nada más su firma de una forma muy sutil, muy suave, que no impregna dentro de la profundidad del grosor del papel. Imagínense una hoja de papel tamaño oficio, qué grosor podría tener, pero eso se puede determinar con análisis microscópicos, y en donde pueden determinar si efectivamente la persona que emitió esa firma corresponde a la intensidad de la simetría que presenta el desplazamiento de una firma o de una letra. Entonces eso les sirve a los jueces para establecer que con el informe del técnico pericial ellos van a establecer si efectivamente esa es la firma. En el caso que nos ocupa el compañero que nos dio a conocer, y que disculpen que me tomé la molestia yo, pero yo tuve muchos casos de estos donde se determinaba que efectivamente sí existía la firma o no existía la firma, y entonces atribuyen la responsabilidad de la falsedad material en un instrumento público como lo es la escritura pública. Ustedes saben que como el notario es un funcionario público, los instrumentos que emite son instrumentos públicos, entonces el que faccione un acta e inserte datos falsos o inserte una firma que no corresponde a la de él, pues está prácticamente incidiendo en una relación causal del delito de falsedad material, indistintamente que podría atribuírsele el delito de falsedad ideológica. Obviamente que esos dos delitos provocan que se inicie un proceso penal en su contra, y al tener esa clase de pruebas con peritajes que deben de reforzarse con otros elementos de prueba, porque no solamente el peritaje por sí solo va a determinar que hay responsabilidad, sino que también el tribunal necesita que, además de este análisis grafotécnico, exista también la declaración de 2 o 3 testigos que digan, mire, a mí sí me consta, por ejemplo, el compañero que estuvo ahí presente, que podría haber dicho, mire, efectivamente, yo estuve ahí presente, me di cuenta que llevaron a cabo el contrato, se llevó a cabo en una forma normal, y eso hace creer al tribunal que la firma que calzó ese documento pues será el original, y que la demanda o la denuncia que están presentando deviene infundada. Entonces, cuando deviene infundada, entonces quiere decir que las personas pueden accionar en contra de las personas que ponen denuncias infundadas por daños y perjuicios o múltiples cosas que pudieran derivarse. ¿Estamos bien? ¿A qué hora termina este curso? A las 7, ¿verdad? A las 7, Lick. Ok, vamos bien. Entonces, yo pensé que me había pasado. Entonces, estamos con el tema de las disciplinas que auxilian al derecho penal. Entonces, ya se podrán imaginar ustedes qué gran cantidad de disciplinas auxilian al derecho penal. Habíamos hablado aquí en la clase pasada de la criminalística y de la criminología. Esas son dos ciencias que son prácticamente la madre del derecho penal y del derecho procesal penal, porque de aquí surgen, prácticamente de la criminología, surge precisamente la creación como ciencia del derecho penal. Cuando la criminología, si ustedes han estudiado un poquito de historia dentro del derecho penal, la criminología empieza a robustecerse en la época de la Edad Media, en donde ya se empiezan a determinar por qué razón es que delinque el sujeto. Se empieza a establecer también cuáles son los fenómenos criminales que provocan una afectación a la sociedad. La criminología es la ciencia que se encarga de estudiar las causas por las cuales el sujeto delinque. Si el sujeto sabe que efectivamente es prohibido matar, que es prohibido
que es prohibido robar, que es prohibido extorsionar, que es prohibido lavar dinero, que es prohibido secuestrar. Sabe perfectamente que hay un código que indica que es prohibido que el sujeto lleve a cabo esas actividades o esos comportamientos. ¿Por qué lo hace? Entonces, la ciencia que estudia las razones y los motivos del por qué el sujeto le gusta violar las normas penales es la criminología. Entonces, la criminología en determinado momento se asocia con el derecho procesal penal porque es la rama del derecho que estudia los fenómenos criminales que se dan en una sociedad. Por ejemplo, en Guatemala, la mayor parte de hechos delictivos están entre el homicidio, el asesinato, el narcotráfico y el robo agravado con el tema de robo de vehículos. Esos son los 4 delitos que de alguna manera mayormente inciden en Guatemala. Tema de narcotráfico, lavado de dinero, robo agravado y el homicidio. Cuando nos metemos a estudiar el homicidio por medio de la criminología y establecemos por qué razón es que hay tanto muerto en Guatemala, por qué razón es de que hay tanto muerto por hechos de violencia, por qué razón es de que hay una incidencia que supera el número normal de muertes de mujeres y muchas cosas que ocurren entre el homicidio, es precisamente la criminología la que se encarga de estudiar las causas o los motivos por los cuales inciden esta clase de hechos delictivos en una sociedad. Y se ha determinado, por ejemplo, en los homicidios, que la mayor parte de los homicidios son de carácter sentimental. Tienen una connotación. Un porcentaje vienen en razón de deudas, de venganza. Otra razón es por cuestiones de revanchas de cualquier naturaleza o de mucho conflicto interno entre el egocentrismo y la envidia y cosas así. Pero la mayor parte de hechos de homicidio en Guatemala resulta que son por cuestiones sentimentales. Aquí la persona que mata a alguien, pues tenemos que averiguar el móvil. ¿Cuál fue el móvil de querer matar a otra persona? Indistintamente del dolo que ya conocemos y la voluntad, que ese es precisamente en el momento de la perpetración del delito. Pero tenemos que saber el móvil. El móvil es qué fueron las circunstancias que motivaron a una persona o a varias personas a darle muerte a X persona. Entonces, podemos decir que la criminología es la que se encarga de realizar esa clase de estudios. La criminología por sí misma es una ciencia teórica que da, pues, como la antropología que mencionaba la compañera. Son ciencias teóricas que determinan de alguna manera pues cuáles son las causas, porque son ciencias que utilizan, valga la redundancia, el sistema del método científico para determinar el objetivo de la ciencia. El objeto de la criminología, entonces, es determinar cuál es el motivo por el cual ocurren estos hechos. Entonces, cuando hablamos de que en Guatemala el tema es hechos sentimentales, porque a alguien le ocurre en infidelidad de su esposa, la esposa quiere accionar, quiere perseguirlo, quiere tomarle fotos, lo descubre con la otra fulanita o viceversa, como fuera, y entonces se toman las acciones por su cuenta porque el otro no lo deja y cuestiones así. Entre jóvenes lo mismo ocurre, hay cuestiones que la novia de alguien resultó también ser novia de alguien, y todas esas clases de circunstancias son las que nos orientan a identificar el móvil. Cuando tenemos el móvil identificado en cada hecho que ocurre en la sociedad de forma real,
entonces ya podemos hacer un análisis de una estadística y en esa estadística hacer un análisis más profundo de las razones por las cuales pierden la vida muchas jovencitas o muchos jovencitos o en su efecto muchas personas mayores de edad por X o X circunstancias. Uno de los temas que más prevalece en el tema de los homicidios es el tema de las disputas, por ejemplo, entre las maras. Hay disputas entre sí en cuanto a quién tiene un territorio X para poder extorsionar y quién no. Entonces hay revanchismos entre sí y son los que provocan el índice de el aumento del número de muertes. Esos son, pues por decir alguna cosa así general. Ustedes saben que hay un curso especial de criminología en el pregrado, que ya ustedes lo van a recibir cuando ya cierren su pensum de estudios, en donde van a estudiar criminología. Su servidor es catedrático de criminología en el pregrado y pues da a conocer todas esas clases desde la historia de la criminología hasta cómo se combate en la actualidad o cómo se utiliza la detectación de los fenómenos criminales en determinado lugar como es el territorio nacional. Eso es en cuanto a la criminología. La criminalística es la rama del derecho también que auxilia al derecho procesal penal para poder llevar a cabo las investigaciones correspondientes, es decir, investigaciones técnicas. Por ejemplo, todas aquellas que realiza el Ministerio Público en cuanto a la medicina forense, en cuanto al análisis balístico, cuando hay una persona que ha disparado su arma de fuego y tienen que hacerle una absorción atómica a las manos dentro de las 6 horas, podrán obtener de alguna manera pues algún resabio o segmento de pólvora que apareció de igual manera en el arma de fuego como en la mano derecha del sujeto sospechoso. El tema de todas estas técnicas que existen, como lo hablaban de la grafotecnia, de la documentoscopía, del análisis balístico y de toda esa clase de situaciones que se dan, es la criminalística la que se encarga de llevar a cabo esa clase de investigaciones que se relacionan con el derecho procesal penal. Y obviamente pues tenemos que estas son las ramas de las ciencias que auxilian de alguna manera de forma inmediata al derecho procesal penal. Hay técnicos especializados en diferentes materias que en su momento operan no como peritos, sino como técnicos especialistas o testigo técnico, que son los que son tomados en cuenta en los juicios orales para que puedan dar a conocer su dictamen de acuerdo a determinada operación de investigación que tuvieron que ser realizado. Por ejemplo, el técnico en balística que les hablaba, hay un análisis de la ojiva que quedó incrustada dentro del cuerpo del fallecido, que la sustrae el médico forense y se la entrega al técnico en balística para que él haga los cotejos correspondientes, que es algo así como los que les explicaba yo con las firmas. Cada arma de fuego que está registrada tiene una huella balística, y sí se llama huella balística, que es precisamente en el momento que el proyectil del arma de fuego, del casquillo del arma de fuego, se desprende del casquillo, cursa por el cañón de la pistola y en el momento de salir en la punta precisamente del cañón, deja sus estrías marcadas en el plomo que tiene la ojiva. Esas se tienen que cotejar y comparar con el elemento indubitado que obtiene el técnico en balística. ¿Qué significa eso? Que el técnico en balística tiene que disparar otra vez el arma de fuego que se encuentra consignada para establecer que la ojiva que está saliendo de esa arma de fuego se coteja especialmente o igualmente con la ojiva que tenía incrustado el cadáver en el momento de haberle realizado la necropsia médico-forense. Todas estas prácticas de necropsia, de psicología,
de intervención de medicina forense pertenecen a la ciencia de la criminalística. Entonces la criminalística por excelencia es una rama que, que se relaciona con el derecho procesal penal. Pues yo no sé si hay más dudas, el tiempo se me terminó. Disculpen el interruptum porque por querer aumentar la pantalla del pizarrón o crear otro pizarrón, se me fue la señal y tuve que salir y después... Profe, con una duda, disculpe. Dígame. Fíjese que hay una diferencia entre criminología y criminalística. Y solo quiero que me dé una breve explicación si fuera tan fino. La criminología estudia el porqué de los hechos. Exacto. Y la criminalística estudia cómo ocurrieron los hechos. Exacto. O sea, que una viene a dar como que es, digamos, la teoría. La parte práctica. Y la criminología es la parte teórica, porque es la que estudia por qué razón, es un tema algo subjetivo, por qué razón el sujeto delinque. ¿Cuáles son las formas? Por ejemplo, si hablamos de los mareros, dicen, mire, yo delinco porque yo pertenezco a la clica tal, de la MS o de la 18, como sea. ¿Y por qué extorsionan? Porque la sociedad me tiene que mantener. Tienen un concepto ideológico que va en razón de que hay personas que trabajan y que ellos no trabajan, que los tienen que mantener. Era lo que habíamos hablado el otro día de la extorsión, que es el requerimiento injusto, el lucro injusto. Entonces ellos tienen en su mente que no deben de trabajar, sino que tienen que vivir de lo que pagan los comercios, de lo que pagan las farmacias, de lo que pagan las tiendas, porque tienen obligación porque son una clase marginal, porque son una clase que está fuera de proporción dentro del ámbito de la sociedad, exigen que entonces la gente que está en el ámbito de la sociedad, en sus relaciones normales, sean esos los que contribuyan a la manutención de estas personas. Algo que es totalmente ilógico, inadecuado e incorrecto, porque no puede existir de que haya un grupo de personas que se asistan de un lucro injusto para poder sobrevivir. Esos son los estudios que hace la criminología. Y la criminalística, que es la parte ya técnica, la parte práctica, que es la que realmente opera en el desarrollo de la investigación criminal. Entonces, la criminalística es la que estudia la escena del crimen, estudia todo lo que se refiere a la parte práctica de poder determinar la ubicación de la evidencia, el señalamiento de los indicios o de los segmentos del delito, los resabios del delito. No sé si ustedes se recuerdan de la teoría del delito, que cuando se acciona con conocimiento y voluntad, lo que queda es una manifestación externa, que es el análisis teórico que hace el derecho penal. Pero ya en el derecho procesal penal, ya entrando en la práctica, es la criminalística la que viene a hacer el trabajo práctico y se concreta en determinar todo lo que se relaciona al hecho que tiene que ser obtenido o que tiene que ser obtenido y procesado o lo que tiene que ser encontrado. Es la criminalística la que de alguna manera resulta ser la parte más dinámica en el proceso penal para poder establecer dentro del marco de la investigación y de la persecución penal que lleva a cabo el Ministerio Público. Bueno, jóvenes, estamos. Gracias, teacher. Sí, feliz noche. Gracias. Vamos a dejar la clase. ¿Tenemos otra clase mañana, no? ¿Con ustedes? No. ¿O terminamos? Sí, profe. Sí, licenciado. Mañana a las 5:30. Es que tengo otros cursos y a veces me confundo porque tengo en otras áreas. Bueno, así es de que les agradezco mucho su atención, jóvenes. Espero que hayamos aprendido esa relación del derecho procesal penal con otras disciplinas y nos vemos mañana, primero Dios. Noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Muchas gracias.